Vamos a seguir estudiando el intelecto. Esta vez volvemos al manual de Remer, que es un manual escolástico, pero que está muy bien hecho. No es racionalista, sigue muy bien a Santo Tomás. Pertenece a la renovación del tomismo de principios del siglo, de finales del siglo XIX, 1895, y tiene una carta de recomendación del Papa León XIII, que quería que se estudie la filosofía de Santo Tomás. Era el mismo que hizo el Aeterni Patris sobre la renovación de la filosofía tomista. Y por eso, para dar el ejemplo, a este autor jesuita le manda una especie de carta de recomendación que pone en el principio del libro. Aquí estamos en la parte tercera, que trata de la vida intelectiva y de los otros aspectos que corresponden a la vida humana. Se trata en primer lugar de la facultad intelectiva del hombre. Aquí se prueban distintas tesis filosóficas que son muy importantes, están puestas con gran claridad en latín. En primer lugar, se trata de cuántos sean los intelectos y de la necesidad de las especies inteligibles. Todo esto lo hemos visto ya en el texto de Santo Tomás. El intelecto rectamente se dice que es la facultad por la cual el alma se puede hacer intencionalmente todas las cosas. Tenemos la definición del autor en latín. Por favor. El intelecto se dice rectamente la facultad por la cual el alma se puede hacer intencionalmente todas las cosas. Aquí aparece esta palabra intencionalmente, intencional en el latín. Tentio se aplica sea a las representaciones intelectivas, sea a las sensitivas. Intentio. El intelecto rectamente se dice que es la facultad por la cual el alma se puede hacer intencionalmente todas las cosas. Esto naturalmente viene de Aristóteles, que hablaba de el alma que de algún modo es todas las cosas. Aquí es evidente que el alma no se puede hacer físicamente todas las cosas, no se puede hacer metafísicamente todas las cosas en el sentido de que contenga el ser particular de todas, sino que hay un modo propio de hacerse todas las cosas que es intencional. Evidentemente aquí la palabra fieri es simbólica y es analógica, porque no se trata de una transformación extrínseca material.
Se trata de un perfeccionamiento, se trata de un acto. El conocimiento es acto. Acto quiere decir perfección. Perfección que se agrega a otra perfección que es la perfección sustancial, que ya está presente. Una persona crece en perfección por los actos de conocimiento y por los actos volitivos. La diferencia entre el sentido y el intelecto es que el sentido no puede recibir la especie de todas las cosas, sino solo de las cosas sensibles y de modo sensible. Por lo cual, el sentido no puede hacerse todas las cosas inteligibles, sino solo las sensibles. En cambio, el intelecto puede recibir las especies de todas las cosas, sea de las sensibles, sea de las no sensibles, aunque no sensiblemente, y por eso se puede hacer todas las cosas intencionalmente. Aquí se entiende que para que alguien pueda entender, no hace falta que entienda en acto, hace falta que justamente tenga potencia para hacerse todo de esta manera inteligible. Es suficiente que sea potente o apto para entender o hacerse todas las cosas intencionalmente. Hemos visto ya en el análisis de los textos de Santo Tomás que la diferencia fundamental entre el sentido y el intelecto, de modo negativo, se formula como inmaterialidad. La razón por la cual el intelecto puede entender o hacerse intencionalmente todas las cosas es su inmaterialidad. Porque la materialidad es por sí misma potencial, y la potencialidad es contraria al acto. El entendimiento o el conocer intelectual es acto. La materia, o lo que depende de las condiciones de la materia, no puede recibir en sí intencionalmente las formas de todas las cosas. Por una parte, hay algunas formas que son totalmente independientes de la materia, y por otra parte, cada uno puede recibir en sí las formas en cuanto es lo que consta de materia o depende de la materia, porque es un acto de un órgano corporal, le atribuye a lo que recibe siempre algunas condiciones materiales, como sucede en la facultad sensitiva, y por eso no puede recibir en sí las formas totalmente inmateriales, por lo cual lo intelectivo, por ello mismo, lo que puede hacerse intencionalmente todas las cosas, debe ser totalmente inmaterial. Lo intelectivo está despojado de las condiciones de la materialidad. Para que el intelecto entienda, se debe unir con su inteligible. Aquí tenemos otra proposición que resume la doctrina tomista del conocimiento, pero es una proposición que agrega su claridad propia. Aquí se habla de la unidad, hay una unidad entre el entendimiento y lo inteligible. Cita a Santo Tomás en el cuarto libro de la Suma contra Gentiles, capítulo 11, todo intelecto en cuanto intelecto es necesario que esté en el inteligente. Todo intelecto en cuanto entendido es necesario que esté en el inteligente. Porque significa el mismo entender su aprehensión que se entiende por el intelecto. Significa el mismo entender su aprehensión que se entiende por el intelecto.
con la aprehensión de aquello que se entiende por el intelecto. Aprender, la palabra aprender quiere decir tomar para sí, quiere decir prender, tomar. Y eso es una especie de unión. Hay una unión entre lo inteligible y la inteligencia. Nosotros sabemos que el ser es acto, pero también sabemos que el ser es uno y que el acto es uno. Entonces aquí el acto de entender implica perfección y por lo tanto también unidad. Ahora, aquí la unidad se da entre el entendimiento y lo entendido. Por eso Aristóteles decía que el entendimiento en acto es lo entendido en acto. El entendimiento en acto es lo entendido en acto. Todo conocimiento se hace por la asimilación del cognoscente a lo conocido. Aquí tenemos otra forma de describir la unidad, asimilación. Asimilar viene de hacer similar o hacer semejante. El hecho de que el cognoscente se asimile a lo conocido es lo mismo que unirse el cognoscente con lo conocido. Los cognoscentes se distinguen de los no cognoscentes en que los cognoscentes no tienen sino su propia forma, pero el cognoscente puede tener también la forma de otra cosa, porque la forma de lo conocido está en el cognoscente. Los no cognoscentes tienen su forma, pero no pueden tener otra. Los cognoscentes tienen su forma y pueden tener otras, por el conocimiento. Eso es lo más propio del conocimiento. Por eso, fundamentalmente, la perfección espiritual está en el conocimiento. Porque de esa manera el ser crece, asimila no solo, o sea, no tiene solamente su forma, sino que asimila otras formas. Si el intelecto para entender no debiera unirse con su inteligible, no habría razón para distinguir el intelecto verdadero y el intelecto falso. Porque el cognoscente tiene semejanza con la cosa conocida, se dice que tiene verdadero conocimiento. Cuando no tiene tal semejanza, se dice que el conocimiento es falso. El conocimiento verdadero implica asimilación. Implica asimilación, quiere decir que lo que es la cosa conocida llega a ser también el cognoscente. Ahora, no hay una transformación de lo cognoscente en el conocido. Se trata propiamente de tener la semejanza de la cosa, de tener algo similar a lo conocido en sí. En parte es tenerlo conocido en sí, pero no totalmente, porque cuando conocemos una cosa material, no está la cosa material en el intelecto, pero sí está la especie, que es semejanza de la cosa material. O sea, en parte es la cosa material y en parte no es. En parte es porque la cosa material tiene la misma esencia que está en el intelecto. En parte no es porque la cosa material es realmente material y en el intelecto no lo es. Nuestro intelecto no conoce la cosa por su esencia, porque nuestro intelecto es débil.
es objeto propio del intelecto el ente inteligible, dice Santo Tomás en el segundo libro de la Summa contra Gentiles. Es objeto propio del intelecto el ente inteligible que comprende todas las diferencias y especies del ente posible. Todo lo que puede ser también entendido. Todo lo que puede ser también entendido. Dado que todo conocimiento se hace a modo de semejanza, no puede totalmente su objeto, conocer el intelecto, o no puede el intelecto conocer su objeto totalmente si no tiene en sí la semejanza de todo el ente y de todas las diferencias suyas. Ahora bien, la semejanza de todo el ente no puede estar sino en la naturaleza infinita, que no se determina alguna especie o género de ente, sino que es principio universal y virtud activa de todo el ente. Y esta es solamente la naturaleza divina. Entonces el entendimiento humano no conoce todo el ente, porque es limitado, no puede tener en sí mismo la semejanza de todo el ente, o de todo el ser. Esto puede estar solamente en el intelecto divino. Ahora bien, en nosotros se agrega un problema especial respecto también de los intelectos separados de los ángeles. Ya en los intelectos separados se puede decir que no pueden conocer todo el ente y todo el ser. Pero en nosotros está el problema de la unión con los sentidos. Hemos visto claramente que el intelecto humano no puede entender sin la unión con los sentidos. Entonces, la unión con lo inteligible en nosotros se da de una manera especial. La unión del objeto inteligible con el intelecto no se explica porque la fantasía, conteniendo las especies de las cosas sensibles, y el intelecto sean potencias del mismo sujeto. Esta es más bien la tesis de los empiristas, y en el fondo de Kant también, en cierta manera. O sea, la conexión entre lo sensible y lo inteligible está en el sujeto. No es una conexión intrínseca. Según la doctrina de Santo Tomás, aquí muy bien profundizada por este autor, Remer, no es suficiente que el sentido, o la imaginación, o la fantasía y el intelecto pertenezcan al mismo sujeto para explicar la unión del objeto inteligible con el intelecto. Porque si fuera así, no harían falta los sentidos propiamente para entender. Y por eso muchas filosofías idealistas que dependen indirectamente del empirismo, que rompe la unidad del hombre, terminan en una especie de intuición pura de lo inteligible, que no es posible sin la abstracción de los sentidos. La potencia intelectiva, por la presencia de los fantasmas en la fantasía, permanece intrínsecamente indeterminada. La fantasía y el intelecto son facultades realmente distintas. Por eso, por el hecho de que cada una es determinada por su objeto, no se sigue que la otra sea determinada por el mismo objeto.
Cada una tiene su objeto distinto. Además, la potencia inmaterial, que es el intelecto, no puede ser determinada o actualizada por una forma material. Esto es muy importante. Lo inferior no puede perfeccionar lo superior. La forma sensible no puede perfeccionar el intelecto. No puede actuar sobre el intelecto. Porque recordemos siempre que en el conocimiento se agrega otra forma más de la que ya se posee. En el conocimiento intelectivo se agrega una forma inteligible, además de la que ya se posee singularmente. Esa forma inteligible es universal, es común, y el sentido es particular. Por eso la imagen no puede producir por sí misma un efecto en el intelecto. Y no es suficiente decir entonces que la imagen es producida por el mismo sujeto que posee la facultad intelectiva. Aunque la fantasía presente al intelecto la materia, por la cual puede el intelecto operar respecto de su objeto, no propiamente el objeto de una potencia es el objeto de la otra. Y por eso con sabiduría escribió Santo Tomás en la cuestión 84, de la primera parte, que no puede decirse que el conocimiento sensible sea la total y perfecta causa del conocimiento intelectual, sino más bien la materia de la causa. Este texto ya lo habíamos encontrado en la suma. O sea, el conocimiento sensitivo obra como causa material, no como causa formal ni como causa eficiente en el conocimiento intelectivo. Ahora bien, así como las cosas físicas constan de la materia y no pueden existir sin la materia, que en ese sentido se dice causa porque influye en el ser intrínsecamente, de un modo semejante hay que decir que las cosas, que las imágenes influyen en el conocimiento intelectual, que no puede estar sin las imágenes, pero influye como causa material, no como causa formal, no es el constitutivo mismo, directo del inteligible. La imagen está fuera del inteligible. Y tampoco es lo que produce lo inteligible. Lo que produce lo inteligible es el entendimiento agente. Se llama agente, ya en Aristóteles, justamente por eso, porque hace, obra, poietikos. Nous poietikos. A la imagen evidentemente no se puede atribuir esto. Para que el intelecto entonces sea próximamente potente para entender, tiene que ser informado por las especies inteligibles. Ahora, el problema es de dónde salen estas potencias inteligibles, estas especies inteligibles. El entendimiento que entiende es pura potencia respecto de sus actos intelectivos, lo cual es manifiesto porque no está siempre entendiendo en acto, sino que pasa de la potencia al acto. Pero la pura potencia respecto de sus actos debe ser intrínsecamente determinada y completada. De otra manera no habría razón por la cual pasase de la potencia al acto. Por eso el intelecto, para que se haga inteligente en acto, debe ser determinado y completado intrínsecamente.
Esto determinativo y completivo no es sino la especie inteligible. Por lo cual, para conocer, tiene que haber en el alma, o está en el alma intelectiva, una facultad que abstrae la especie inteligible de los fantasmas. Esta facultad es el entendimiento agente. Y también una facultad que, cuando recibe esa especie, produce o efectúa formalmente el acto de entender, y este es el entendimiento posible. Efectúa el acto de entender, y este es el entendimiento posible. Dice Santo Tomás en la cuestión 54 de la primera parte: las naturalezas de las cosas materiales que nosotros entendemos no subsisten fuera del alma como inmateriales e inteligibles en acto, sino que son sólo inteligibles en potencia. Son sólo inteligibles en potencia. Cuando existen fuera del alma. Se trata siempre de las cosas materiales, porque las espirituales son ya inteligibles en acto. Y por eso es necesario que haya alguna virtud que haga que esas naturas sean inteligibles en acto. Esta virtud se llama el intelecto agente en nosotros. O sea, hay que entender que el intelecto agente hace algo. O sea, lo principal del acto de la especie viene del intelecto agente. Ahora, no viene sin la materia. Por eso el intelecto agente no es creador de las formas. No produce las formas de la nada, sino de la materia, que son los fantasmas. Pero lo principal no viene de los fantasmas, sino del entendimiento agente. Por eso, lo principal de la distinción de las especies entre sí no puede estar contenido en los fantasmas, porque los fantasmas no llegan a ese tipo de distinción que es inteligible. Tiene que estar contenido en el entendimiento agente. Ahora bien, el entendimiento agente por sí mismo solo tampoco es suficiente para producir esa distinción entre las ideas. Esa distinción depende de la cualidad de los fantasmas, que es una cualidad sensible, por supuesto, pero depende materialmente, no depende formalmente o inteligiblemente. O sea, lo principal de la distinción de las esencias que entendemos viene del entendimiento agente, pero no viene solo del entendimiento agente. Viene del entendimiento agente cuando se une con los fantasmas. O sea, cuando le pone una forma a los fantasmas, por decir así. Así como las cosas que existen realmente en la materia tienen su forma y tienen su materia. Ahora, las imágenes son una materia más elaborada que la que existe en las cosas externas. ¿Por qué? Porque esas imágenes son susceptibles de tener una forma universal que se une con ellas. Y no así las cosas materiales que tienen una forma particular. Ahora bien, a través de las formas universales se conocen las formas particulares. Porque las formas particulares realizan esas universales. Ahora, ¿cómo realizan las formas universales? No dependiendo del intelecto humano, sino del intelecto divino, que es creador de esas formas. Una duda. Si la imagen
intelecto también está en potencia de esa imagen inteligible. ¿Qué es lo que, cuál es el acto que hace que se ponga en movimiento eso? Que pase la potencia al acto, claro, ese es el entendimiento agente, el acto. Pero el entendimiento agente, o sea, no está en acto todavía. Sí, está en acto, siempre está en acto. Pero de esa especie inteligible. Está en acto virtualmente de esa especie inteligible. O sea, las especies inteligibles no están en el entendimiento agente así como están después en el posible. Están virtualmente en el intelecto agente. Quiere decir que están como en la causa eficiente. La causa eficiente no se identifica con lo que va a producir, con el efecto, con la forma que producirá. El entendimiento agente es agente porque es eficiente, produce las formas, pero no las produce de la nada. Como Dios, en cambio, que produce las formas de las cosas de la nada. Bueno, el entendimiento agente es participación de la mente divina, que es creadora. O sea, que el entendimiento agente participa de la condición creadora de Dios. Por eso decimos que el hombre es imagen de Dios. Algo semejante habrá que decir en el orden moral respecto de la voluntad. Por eso decimos que alguien con la voluntad hace el bien. Hace el bien. Produce el bien moral, ¿no? Por hacer el bien, ¿qué es? Es preparar el acto perfecto, que es el fin, y el fin es el acto de entender. El acto por el cual el entendimiento se perfecciona con todos los inteligibles o con el ente universal, que es Dios. ¿No se puede errar en ese proceso de conocimiento? Se puede errar cuando hay una falsa asimilación, o sea, cuando el sujeto afirma que entiende y en realidad no entiende. O sea, imagina. Bueno, el conocimiento de sentidos es siempre verdadero. Sí. Y si el entendimiento agente participa de las ideas divinas, ahí no puede haber error. Sí, pero puede haber un error en el juicio, o sea, cuando por el influjo de la imaginación se dice que algo es cuando no es, o que algo no es cuando es. Y además puede haber un error más profundo, que es identificar la imagen con el concepto. Una persona puede creer que entiende y en realidad imagina. O sea, la simple aprehensión no puede haber error, el error está en el juicio. El error está en el juicio, claro, y en el razonamiento, que depende de los juicios. Pero además el razonamiento puede tener su propia forma de error, porque puede ser formalmente incorrecto. Además de que las premisas sean erróneas. Porque el razonamiento en el fondo refleja la naturaleza también. El razonamiento humano refleja la complejidad de la naturaleza. Cuando no la refleja, el razonamiento es erróneo, o incorrecto mejor. Incorrecto, ¿qué quiere decir? Que hace concluir en modo falso o verdadero, pero solamente por accidente. Porque de modo incorrecto a veces se concluye algo verdadero, pero por accidente. Como alguien que acierta a decir algo verdadero, pero no sabe por qué. A veces acierta y a veces no acierta. En la cuestión de ánima, dice Santo Tomás, el conocimiento actual de los principios no lo puede tener el entendimiento posible sino por el intelecto agente. El conocimiento de los principios se toma de los sentidos. De los sentidos no se pueden tomar las cosas inteligibles sino por la abstracción del entendimiento agente. Por eso el entendimiento agente es aquel que puede hacer todas las cosas.
y el entendimiento posible el que puede hacerse todas las cosas. Ahora, hacer todas las cosas se sobreentiende que son las cosas materiales, no las cosas inteligibles por sí, separadas de la materia. Esas no las hace el entendimiento ajeno. Por eso la doctrina de Aristóteles se completa, en cierto modo, volviendo a Platón, como dice Dionisio, y después Santo Tomás lo retoma, en el sentido de que las cosas superiores a la materia las conocemos por participación. Las cosas superiores a la materia las conocemos por participación, no por abstracción como las cosas materiales. O sea, para conocer a Dios y a los ángeles no tenemos que abstraer, porque no podemos abstraer la realidad de Dios ni la realidad de las sustancias separadas de la materia. Ya están separadas. Entonces nos tenemos que unir con ellas de otra manera, como lo inferior con lo superior. Nuestro entendimiento posible se une con Dios y con los ángeles, como lo inferior con lo superior. Y eso vale también para el ente, como vimos en la metafísica, y para las otras perfecciones metafísicas que acompañan al ente, más o menos comunes. Por eso nuestra mente, por el intelecto agente, se relaciona con las cosas como el acto con la potencia. Las cosas sensibles que están fuera del alma son inteligibles en potencia. El intelecto agente, que hace que esas cosas sean inteligibles en acto, es acto, y en cuanto le corresponde o le compete, por sí es siempre acto. No se debe completar intrínsecamente de modo tal que salga de la potencia y vaya al acto, sino que es suficiente que tenga presentes los fantasmas o el fantasma para obrar. Por el intelecto posible, nuestra mente es como la potencia respecto del acto. ¿Cómo obra el entendimiento agente? Por la presencia del fantasma. O sea, más bien es el fantasma el que se mueve, no es el entendimiento agente, porque el acto como tal es inmóvil, porque es perfecto. El entendimiento agente no hace algo fuera. Es causa eficiente por atracción, por asimilación. Es el fantasma el que se acerca al entendimiento agente. Y por eso, ¿cuándo entendemos nosotros? Cuando nuestra voluntad mueve las potencias de modo tal que entendamos. Mueve, por ejemplo, los fantasmas, principalmente los fantasmas. ¿Y cómo mueve los fantasmas? Y los mueve cuando ya se tienen, poniéndolos, por decir así, a disposición del entendimiento agente. Y cuando no se tienen, buscándolos a través de las otras potencias, de los sentidos externos, por ejemplo. Es el fantasma el que se acerca al entendimiento agente. Cuando el fantasma se acerca al entendimiento agente, recibe algo de lo que está en acto en el entendimiento agente, y eso es la especie inteligible. Recibe algo de lo que está en acto en el entendimiento agente. ¿Qué es lo que está en acto en el entendimiento agente? La participación de las ideas que están en la mente divina y que en Platón existían como separadas, ¿no? Por eso decíamos que la distinción entre las esencias o las especies inteligibles no puede provenir de los fantasmas. En los fantasmas no hay algo suficiente como para producir esa distinción, porque son inferiores al nivel inteligible. Esa distinción tiene que venir del entendimiento agente principalmente.
El intelecto agente y el intelecto posible son facultades realmente distintas entre sí, así como se distinguen el acto de la potencia. Contra lo que decía Suárez, hay que decir que el acto en la realidad es distinto de la potencia. De modo semejante hay que afirmar que el entendimiento agente que está en acto es distinto del entendimiento posible que está en potencia. Ahora, cuando decimos que el entendimiento posible está en potencia, no hay que entenderlo como una pura pasividad. Ya el sentido no es pasivo en este modo. Porque es una facultad que produce un acto vital. Y mucho más hay que decir que el entendimiento posible produce un acto vital. Y en ese sentido está en acto. Es una potencia activa. Pero respecto de lo inteligible es pasiva. Es activa como potencia del alma y el alma es acto. Hemos dicho que el intelecto posible es potencia puramente pasiva, no simplemente, sino según las especies inteligibles. Dice Santo Tomás, padecer se toma triplemente, de un modo proprísimamente, cuando algo es quitado de aquello que le conviene según su naturaleza o según su propia inclinación. En segundo lugar, en un modo menos propio, se dice que algo padece porque algo le es quitado, sea que le fuere conveniente, sea que no le fuere. Y en tercer modo, se dice que algo padece comúnmente porque sólo aquello que está en potencia respecto de algo recibe aquello que estaba en potencia sin que se le quite algo, sin que esto se le quite, sin que algo se le quite. Y de esta manera nuestro entender es padecer. Entonces el padecer del intelecto no hay que entenderlo como el padecer de las cosas físicas. Por ejemplo, cuando se le quita una rama a un árbol, se le quita algo que le corresponde al árbol. No en ese sentido padece el entendimiento posible, sino en el sentido de que pasa de la potencia al acto. De esta manera se puede decir que nuestro entender es padecer, pero de otra manera hay que decir que nuestro entender es actuar, es acto. Es la operación de tener lo inteligible, o de unirse con lo inteligible, o de asimilar lo inteligible. Y aquí entra la frase de que el entendimiento es como una tabla que no tiene nada escrito, en el sentido que hasta que esté en acto no tiene los inteligibles en acto. Para la producción de las especies inteligibles, la fantasía obra como causa instrumental y el intelecto agente como causa principal. La fantasía produce la imagen y la imagen es causa material, hemos dicho. El intelecto, ¿qué produce? El intelecto agente produce la especie. Entonces, respecto del intelecto agente, la fantasía, la facultad fantasía, es causa instrumental, es causa eficiente instrumental. El entendimiento agente es causa eficiente principal. La fantasía concurre a la producción de las especies inteligibles porque de otra manera no podría el entendimiento agente producirlas
Hacen falta las imágenes, ¿por qué? Porque las cosas tienen materia. Las cosas que entiende el entendimiento humano tienen materia. Entonces, para entenderlas realmente, hace falta que estén las imágenes. Para que veamos a qué corresponden las especies, porque si no tuviéramos las imágenes no conoceríamos la materia y no sabríamos que las especies son especies de la materia como existen en la realidad. Entonces, los que contiene la potencia que contiene las imágenes es lo que contiene las imágenes entonces es la fantasía. La fantasía obra como instrumento, y a veces Santo Tomás dice que son los fantasmas mismos que obran como instrumentos. Podríamos decir que obran de dos maneras los fantasmas. De una manera, efectivamente, en cuanto sirven como instrumento al intelecto agente; de otra manera, obran materialmente, si se puede usar la palabra obrar. Porque mientras el entendimiento entiende, están los fantasmas. Aunque no entiende por los fantasmas. Sino que la unión de la especie con los fantasmas hace que estas especies se hagan proporcionadas al entendimiento. Porque si fueran solamente las especies por sí mismas directamente, excederían el entendimiento. Que es un entendimiento débil que está hecho justamente para conocer las cosas materiales. Pero eso lo vamos a estudiar mejor la próxima vez. Ahora hacemos la interrupción y después seguimos con lo de Fichte.